Se eleva el sol porque es de día y es lo mismo. O se eleva la luna porque es de noche y es lo mismo. Y se acaba la vida porque ya es tarde y es lo mismo. Nada del amanecer y el anochecer, lo mismo. Nada todavía y amarte tanto hasta morir, lo mismo. Buenas noches a todos y bienvenidos a nuestra séptima mesa del Congreso, que tiene como título La poesía y el soniana, entre el signo, la palabra y la matriz. Tenemos tres participantes, eh, que son eh, Miguel Sánchez Flores, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien va a participar con la presentación Interpelar el lenguaje como crítica social, una aproximación a la poesía visual de Jorge Eduardo Eielson. También nos acompaña Pierre Llerena, ¿no? También de la Universidad, bueno, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con la presentación La necesidad de aprender el mundo con palabras nos vuelve neuróticos, Jorge Eduardo Eielson y su poesía visual. Y también nos acompaña Andrea Guardia Hernández, de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, con la presentación Matriz verbal y dispositivos poéticos en la obra de Jorge Eduardo Eielson. A continuación, pues, vamos a iniciar con las presentaciones. Creo que podríamos iniciar con el mismo orden que tenemos acá propuesto, ¿no? Con la presentación de Miguel Sánchez Flores. Sí, Miguel. Buenísimo. Sí, claro que sí. ¿Me Perfecto, escuchan bien? entonces, Está medio sí, inestable, creo, mi sí, internet. un poco la conexión. Voy a hacerte una pequeña presentación para que tú pases a iniciar con tu presentación, ¿ya? Bueno, Miguel Sánchez Flores es periodista, escritor y docente universitario, magíster en Historia del Arte y Curaduría por la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresado de Literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente cursa el doctorado en Literatura Hispanoamericana en la Católica. Ha publicado el libro de cuentos Ciudades Vencidas en el 2017, en el 2016, y la novela Secta Pancho Fierro con Planeta en el 2017, con la cual obtuvo el octavo premio de novela breve de la literatura peruana de la Cámara Peruana del Libro, perdón. Asimismo, es el editor del libro Mitologías Velasquistas, Industrias Culturales y la Revolución Peruana, 1968 a 1975, con el Fondo Editorial de la PUC en el 2020. Bueno, Miguel, puedes continuar. Muchas gracias, Walter. Gracias a ti. Es un gusto también saludarte por aquí. Walter Sí, lo conozco, qué igualmente, qué feliz gusto verte. coincidencia. Gracias. Eh, Así es. bueno, nada, agradecer a Mariana sobre todo y a Carlos, ¿no? Por la invitación, por la organización, ¿no? Y también a la maestría de Historia del Arte, donde además soy egresado, y a las diversas instituciones que han hecho posible, digamos, este congreso, ¿no? También quería saludar a Pierre, que si no me equivoco hemos también compartido aulas en San Marcos, y a Andrea, que no tengo el gusto de conocerla, pero ahora la escucharé. Eh, yo lo que quería antes de empezar era primero agradecer al profesor Camilo Fernández, que digamos, este texto lo he hecho como parte de uno de sus excelentes cursos que dicta él en la Universidad San Marcos, en la especialidad de literatura, y entonces, de hecho le debe mucho a él, ¿no? Voy a tratar de, digamos, intercalar la lectura con alguna presentación y con un final, la ponencia de todo el artículo que tengo escrito, si no me voy a centrar en algunos aspectos, digamos, por una cuestión de tiempo. El título se llama Interpelar el lenguaje como crítica social, aproximaciones a la poesía visual de Jorge Eduardo Eielson, ¿no? Una primera cuestión tiene que ver con, digamos, qué es lo que se busca, cuál es la propuesta central de la ponencia, ¿no?
esta busca entender desde las nociones del signo lingüístico, propuestas sobre todo por Saussure y por Peirce, el carácter interseccional e híbrido de la propuesta de Eyelson, a partir de su decisión por, digamos, dislocarle puesto, ¿no? Pero por, en todo caso, interpelar la estructura misma del lenguaje con la incorporación de elementos visuales, ¿no? La ponencia, ¿no? Y el artículo concluyen que la propuesta de la poética visual de Eyelson, por interpelar, digamos, el mismo lenguaje, puede ser comprendida en suma como una crítica de la misma estructura social. Esto de alguna manera podría vincularlo, ¿no? En esta tensión ya un poco anacrónica, ¿no? Entre la poesía pura y la poesía social, podría establecer como un puente, ¿no? Digamos, entender su poesía como una poesía que también interpela, digamos, a la sociedad en sus desigualdades y inequidades. Bien, voy a leer algunas cosas. Pintor, poeta, performer, ninguna etiqueta parece calzarle únicamente a Eyelson. Artista peruano inclasificable para la crítica, transitó diversos registros. Poesía, narrativa, teatro, pintura, escultura, performance e incluso no objetualismo lo convierten en uno de los artistas peruanos más versátiles de todos los tiempos. Sobre la demora de parte de la crítica en detectar su importancia, Susana Raes tiene que esta imposibilidad de entenderlo se debe sobre todo, y cito, a su sensibilidad transhumante, transartística, transgenérica, orgullosamente híbrida, enemiga de localismos, identificaciones irreflexivas y entusiasmos tribales. También Emilio Tarazona incide en esta suerte de inmutabilidad, ¿no? Y sostiene que dicha característica en toda su obra lo hace inubicable dentro de la historiografía del arte peruano. De ese modo, y pese a su maleabilidad, la obra de Eyelson puede inscribirse en el experimentalismo latinoamericano de mitad del siglo XX, que en palabras de Galindo, ¿no? Conjuga las propuestas de muchos artistas de la región con la escritura poética, digamos, conjuga la escritura poética con las artes visuales, escénicas, musicales y audiovisuales. Galindo añade que en dichas propuestas, ¿no? Y cito, los lenguajes se articulan con otros, a veces en una relación desjerarquizada, otras desde una relación de dominio de las artes poéticas sobre las demás artes, otorgando así, dice, nuevas formas de democracia y participación semiótica. De Rosita. Precisamente este texto busca indagar, o esta ponencia busca indagar en alguna de las nuevas formas y también nuevos retos, incluso para su análisis que proponen los poemas visuales que desarrolló el artista peruano Jorge Eduardo Eyelson en la década del 60, ¿no? Tal como lo sostiene Guardia, también la lectura y estudio de la poesía visual exige con Eyelson, y abro cita, mantenerse entre lo híbrido, lo que posibilita que ambas dimensiones, es decir, lo escritural y lo visual, se transformen y creen códigos mixtos que puedan potencializarse al salir del régimen que les había asignado, ¿no? Una de las principales preocupaciones para abordar la poesía visual era cómo hacerlo, ¿no? En ese sentido, la propuesta visual de Eyelson es paradigmática porque discute también los límites de los clásicos géneros literarios y explora sobre el carácter híbrido de los elementos y la forma poética. Es decir, indaga sobre la misma estructura, ¿no? de la poesía y en suma de la literatura, ¿no? En la ponencia, como les digo, ¿no? Digamos, la hipótesis, ¿no? Señala que desde la impronta del arte visual, ¿no? La propuesta de Eyelson interpela constantemente el principio de arbitrariedad del signo lingüístico saussuriano, ¿no? Y también, ¿no? La lógica de la triada de Peirce, como vamos a ver más adelante. De ese modo, no solo plantea un objeto híbrido, difícil de situar, sino que además exige para el análisis transitar, digamos, entre estas nociones, ¿no? La noción dicotómica de Saussure con la noción, digamos, triádica o la propuesta triádica de Peirce, ¿no? Para Galindo, uno de los ejes articuladores de la obra de Eyelson es el lenguaje, sin duda, en tanto posibilidad, pero también en tanto límite, siempre insuficiente y fugaz para la creación, ¿no? Y tengo una cita, ¿no? Del libro Puruchuco, ¿no? Que se publica en el año 1980, que reúne también fotografías de Casals, ¿no? Dice Eyelson, ¿no? Muy poca cosa es la palabra que no pretenda ir más allá de ella misma.
aunque los signos verbales a su vez no puedan sustituir a la realidad concreta. El lenguaje es una convención y como tal, como cualquier código inventado por el hombre, obedece a precisas leyes estructurales, ¿no? Tengo otra cita, ¿no? En una conversación con Martha Canfield, ¿no? Del año 95, ¿no? Dice, esta conversación se publicó en el Diálogo Infinito, una conversación con Martha Canfield, ¿no? Dice Eielson: la crítica social, cuando es realmente genuina, pasa primero, ¿no? Esto me parece significativo, por la crítica del propio lenguaje, porque las estructuras lingüísticas, dice, no son sino un reflejo de determinadas estructuras sociales, ¿no? En ese sentido, ¿no? Me parece importante, digamos, o resulta, digamos, interesante, ¿no? La conciencia del artista por interpelar, ¿no? Desde la poesía y también desde el arte plástico, las mismas definiciones de la estructura social, literaria y artística, ¿no? Como si, digamos, una verdadera transformación o crítica o interpelación no sería posible sino parte de interpelar precisamente la estructura, ¿no? Es importante hacer una periodificación, ¿no? He tomado la periodificación que propone Guardia para entender su poesía, ¿no? Que divide la obra para ubicar, digamos, ¿no? Dónde vamos a centrar el análisis. Un primer periodo, digamos, vinculado con la juventud de Eielson, ¿no? Ahí, digamos, dice Guardia que estos poemarios se caracterizan por presentar un lenguaje lujoso de numerosas referencias a la tradición literaria, ¿no? Con tono neosimbolista. Acá podemos ubicar a Reinos del 44, a Doble Diamante del 47, y son libros que son publicados por Eielson antes del viaje a Europa en el 48, ¿no? También podríamos ubicar, aunque, digamos, esto no lo hace Guardia, a algunos libros digamos, más híbridos, ¿no? Como Antígona, ¿no? En el 45, ¿no? En La Mancha, en el 46, o Bacanal, en el 46. La segunda etapa, ¿no? Dice Guardia, está vinculada a la etapa de la autocrítica, ¿no? Y dice que a su vez esta, digamos, periodo se puede dividir en tres etapas, ¿no? La poesía humilde, ¿no? Donde podemos ubicar a temas y variaciones del 50, Habitación en Roma, del 52, ¿no? También hay una poesía del cuerpo, dice, como una segunda clasificación, donde podemos encontrar a Noche Oscura del Cuerpo, donde podemos incluir a Noche Oscura del Cuerpo, incluso materia verbales, ¿no? Del 57 y 58. Y hay una tercera etapa en esta suerte de autocrítica, ¿no? Que tiene que ver precisamente con la etapa autocrítica, ¿no? En la que Eielson pone en cuestión las posibilidades del lenguaje y presenta un desmontaje, dice Guardia, de las palabras para convertirlas en objetos. Esa es una cita, ¿no? Acá podemos encontrar Naturaleza Muerta, del 58, Eros Iones, del 58, Cuatro Estaciones, del 60, Canto Visible, del 60, y Papel, de 1960. Finalmente, señala Guardia, hay una tercera etapa, ¿no? Que es un retorno, ¿no? A la palabra, dice Guardia, y cito, renovada y al mundo cotidiano como lugar de sentido, ¿no? Ahí podemos ubicar a Celebración del 90 al 92, ¿no? Sin Título del 94 al 98, Nudos del 83 al 2002, ¿no? Digamos, yo creo que esa periodificación es interesante porque para efectos, digamos, de esta ponencia, me interesa indagar sobre todo en la segunda etapa, ¿no? Específicamente en la división denominada como autocrítica, ¿no? Que precisamente apunta a trastocar la forma hegemónica de lo escritural, ¿no? Salazar, por ejemplo, sostiene que si se examinan los libros posteriores a Noche Oscura del Cuerpo, que fue publicado en el 56, se puede detectar una tendencia cada vez más poderosa a sublevarse contra el hecho de que la lengua nos obliga a tener con el mundo una relación mediatizada, ¿no? Lo cual desemboca en un cuestionamiento de las capacidades de la poesía, ¿no? Morillo, en el 21, vincula esta etapa con lo que denomina asunto intermedial, donde, abro cita, el lenguaje ya no importa como abstracción indecible, ni como ideal de una expresión absoluta, ni como recipiente de una idea segura o estable en torno al sentido del humano, de Rosita. También es interesante aproximarnos o sea, si lo primero plantea una aproximación a la obra en totalidad de Eielson, también es interesante aproximarnos precisamente a algunas propuestas
que lo que plantean es un acercamiento digamos, un acercamiento desde la crítica, ¿no? a estos libros, ¿no? Ahí, por ejemplo, está lo que acabo de decir de Salazar, está lo que he dicho de Morillo, pero también lo que dice Silva Santiesteban, ¿no? Que propone que la poesía, esto en el 76, ¿no? Que propone que la poesía del autor peruano puede entenderse como un recorrido que transita hacia la anulación de las marcas lingüísticas entre el lector y lo representado. Y propone también algunas rutas, ¿no? Para situar la poesía visual, como les decía, ¿no? Lo que hacen en poesía escrita, ¿no? Silva Santiesteban, en el prólogo del año 76, es establecer tres, digamos, periodos, ¿no? Para entender la poesía visual de Eilson, ¿no? La primera la vincula con el juego de palabras, ¿no? En el primero, digamos, en este primer grupo podemos encontrar, por ejemplo, a temas y variaciones, ¿no? Que es el poemario del 50, ¿no? Incluso, ¿no? Digamos, ahí está el famoso poema del pájaro, ¿no? Una segunda etapa, ¿no? Silva Santisteban, digamos, la denomina la lúdica experimental, ¿no? Donde el artista, dice, expone las posibilidades de trastocar el sentido de los versos a partir del componente lúdico que se logra de la utilización de entre otras estrategias, por ejemplo, de la expectativa forzada, ¿no? O frustrada, perdón, ¿no? Ahí podemos encontrar a Naturaleza Muerta, ¿no? En el 58. Finalmente podemos incluir el grueso de su poesía visual en el último sentido plástico y escultórico, ¿no? Tarazona señala que el arte de Eilson, vinculado a ese tiempo, ¿no? Y cito, consiste prioritariamente en una actitud vital, un continuo poner a prueba el decurso de una silenciosa e intensa estética de la libertad, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sostiene que la obra de Eilson trasciende la obra de Eilson, digamos, la obra visual de Eilson, trasciende las formas clásicas y hegemónicas al interpelar desde la libertad la misma materialidad a la obra de arte, ¿no? Hay en su búsqueda vínculos con la noción del absoluto de Mallarmé, que sintetizaba su propuesta como un proyecto arquitectural y premeditado, ¿no? En esa misma línea, ¿no? Para Medina, los poemas visuales de Eilson recuperan la realidad material, ¿no? Aquello que la tradición occidental ha desdeñado para concentrarse en lo que dice y no en lo que el poema es, ¿no? Sin duda, la cita es interesante, esa que coloco ahí, en tanto entiende la práctica poética de Eilson desde su capacidad para intervenir la hoja en blanco más allá de su componente escritural de la palabra. Es decir, la propuesta del artista peruano incide en la propia materialidad de la obra, del mismo modo como el abstraccionismo pictórico, por ejemplo, de posguerra, se centró en la línea, la luz, el color, renunciando así a la apelación a la clásica y también restrictiva figura mimética, ¿no? De ese modo, la poesía visual de Eilson no solo se detiene en señalar las posibilidades de la forma estética y sus múltiples, digamos, variantes, ¿no? También supone poner en evidencia la propia materialidad con la que trabaja el artista, ¿no? Se trata entonces de un tránsito desde la mirada mimética que exige naturalismo y belleza en el arte hacia la propia conceptualización de la práctica artística, ¿no? Y que en suma plantea una resignificación de los límites de la poesía entendida restringidamente solo desde la escritura, ¿no? Morillo, ¿no? Por otro lado, define el grueso de la poesía visual de Eilson como artefactos transverbales o textualidades tridimensionales, ¿no? Como este ejemplo que ponemos aquí, ¿no? En los que el artista precisamente radicalizó y cito, abro cita, el encaje perfectamente confiable entre las nociones de ficción, literatura y poesía, ¿no? De Aquino también advierte que esta decisión no solo apunta a dislocar la estructura hegemónica de la poesía, sino que además busca con ello crear una nueva poética, ¿no? Y aquí paso un poco ya para ir cerrando, ¿no? Aquí paso un poco al análisis que va a ser bien preliminar, ¿no? Que tiene que ver con usar las nociones de Saussure y de Peirce, ¿no? Para entender la poesía, parte de la poesía visual de Eilson, ¿no? Entendamos que, digamos, Saussure en el 45, ¿no? Entiende en este libro que fue publicado por sus alumnos, ¿no? Una vez que el autor fallece,
como una entidad psíquica de dos caras, ¿no? Una suerte de significado y significante íntimamente unidos que se reclaman recíprocamente, ¿no? Digamos, lo curioso no sé si lo curioso es la palabra, ¿no? Es que, claro, para Saussure, el lazo que une estos dos términos es totalmente arbitrario, ¿no? Y agrega que el principio de lo arbitrario del signo no está contradicho por nadie, ¿no? Yo propongo que, por el contrario, ¿no? La propuesta de la poesía visual de Eielson, ¿no? Que aquí se estudia, ¿no? Propone precisamente contradecir esa arbitrariedad, ¿no? Ir en sentido contrario, ¿no? Desde la interpelación a la imagen, desde el texto. Es decir, ese árbol no es un árbol, esa silla no es una silla, ¿no? Es decir, a partir de poner en duda el significado representado, a partir del significante escrito, ¿no? Al decir que la silla de madera es de papel, ¿no? Eielson propone romper con la convención del signo lingüístico, tal como lo hiciera Magritte, por ejemplo, con la imagen de esto no es una pipa, ¿no? En el año 28, ¿no? El presente, digamos, y creo que eso es, digamos, central para entender un poco la propuesta de análisis, ¿no? En tanto, la propuesta de Eielson constantemente interpela y contradice esa arbitrariedad del signo lingüístico, ¿no? Dislocándolo, ¿no? Dicha decisión supone una crítica a los límites y restricciones del signo y denuncia su insuficiencia, pero también la presenta como una posibilidad abierta y nómada que amplía sus posibilidades de resignificación, ¿no? Como en esta imagen también abajo, arriba, ¿no? No sé si recuerdan, ¿no? De Canto Visible, ¿no? Donde pone abajo en la sección de arriba y el arriba en la sección de abajo, ¿no? También hay una dislocación, ¿no? Entonces, digamos, la lógica del signo lingüístico planteada por Saussure es insuficiente para entender, digamos, y la propuesta de Eielson lo que propone, ¿no? Precisamente es, digamos, indagar, interpelar esa supuesta arbitrariedad, ¿no? Lo que resuena en relación a que para, digamos, una crítica social eficaz hay que ir a la estructura misma, ¿no? En este caso, del lenguaje, ¿no? Este es la segunda propuesta, ¿no? Que tiene que ver con la triada de Peirce, ¿no? Peirce, digamos, a diferencia de Eielson, propone, digamos, una triada para entender las posibilidades del signo, ¿no? Entonces, propone el representamen, el objeto y el interpretante, ¿no? No voy a entrar en detalles con eso, solo voy a decir que me interesa la segunda tricotomía de Peirce, ¿no? Que define el signo en relación a su objeto, ¿no? Y en ese sentido define esta triada, ¿no? De ícono, índice y símbolo, ¿no? Entonces, una manera, voy a resumirlo, ¿no? Es una lectura de Peirce, ¿no? El ícono, dice, destaca por su relación metafórica con el objeto, es decir, por sus características de semejanza y monosémicas, ¿no? Un ejemplo de ello es una pintura o una fotografía, ¿no? El índice, por su parte, se acerca al objeto a partir de relaciones de proximidad o de causa-efecto, ¿no? Por ejemplo, una nube negra es un índice en tanto indica la proximidad de la lluvia, ¿no? Finalmente, el símbolo es una arbitrariedad y una convención social, como el caso de una cruz que simboliza el cristianismo o una paloma blanca que simboliza la paz en algunas sociedades, ¿no? No en todas. ¿Qué es lo que propongo, no? Que también Eielson pone en duda, digamos, esta triada, ¿no? Tanto en la definición de ícono, tanto en la definición de índice y tanto en la definición de símbolo desde su poesía visual, ¿no? Me voy a centrar solo en la primera, que es la de la iconicidad, ¿no? Y con eso concluyo porque creo que ya estoy volando de tiempo, ¿no, Walter? Sobre la primera delimitación, ¿no? Propongo que en la serie Papel, ¿no? Publicada en el año 60, ¿no? Eielson reproduce y complejiza las relaciones de semejanza que propone la definición de ícono, ¿no? Entendemos entonces a la fotografía, ¿no? Como ícono, ¿no? En tanto representa miméticamente el objeto, ¿no? Sobre la propuesta de Papel, Salazar sostiene que en los poemas la palabra es referencial y se limita a remitir al soporte, es decir, estos se vuelven inestables, ¿no? Al estatuto de la palabra, dice Salazar, ¿no? Sin embargo, yo propongo que la imagen plantea una dificultad adicional en el sentido que los textos que no se leen ahí, pero es un texto que refiere a la foto, ¿no? Dice papel doblado con 6 líneas, ¿no?
propongo que la imagen plantee una dificultad adicional, en el sentido que los textos, ¿no?, refieren y describen a las fotografías, ¿no? En ese sentido, la imagen aparece junto a textos, ¿no? Papel agujereado, papel plegado, papel con líneas, papel quemado, ¿no? Que reafirman y a la vez cuestionan su carácter icónico. Es decir, ponen en duda también el sustrato de la iconicidad de semejanza al acompañarlos de una indicación aparentemente innecesaria, como en el caso de esta figura, ¿no? Así en el poema, la característica icónica de la fotografía, ¿no?, es puesta en duda también a partir de la reiteración del mensaje. Peirce sostiene que los íconos, digamos, son o se definen como los elementos parecidos, donde el parecido es acentuado mediante reglas convencionales, ¿no? Dice, una gran propiedad diferencial del icono es que mediante su observación directa pueden descubrirse propiedades de su objeto diferentes de las estrictamente necesarias. En ese sentido, la propuesta de Eielson utiliza la reiteración del signo, la fotografía como icono, la palabra escrita como símbolo, para eliminar la ambigüedad del signo icónico y reafirmarlo, pero con ello impactan en el carácter mimético del icono, es decir, lo pone también en duda desde la palabra escrita. Es decir, pone en duda nuevamente, ¿no?, al icono, ¿no? Solo para terminar, las conclusiones, ¿no? La poesía visual de Eielson interpela las estructuras del lenguaje, ¿no?, desde las posibilidades que le otorga el incorporar elementos visuales en sus poemas. Dicha mirada pone en duda, digamos, constantemente la arbitrariedad del signo lingüístico tal como lo entendía Saussure y también Peirce, ¿no? Que Peirce, digamos, es un poco más flexible, ¿no? En suma, la poesía visual del artista peruano no solo disloca dichos límites, sino que a partir de ello extiende la materialidad, ¿no?, hacia la exterioridad, ¿no?, logrando así incorporar incluso al lector en la misma construcción poética. De ese modo, interpelando la convención literaria, también de su estructura, la vertical dinámica comunicativa, y en suma, digamos, presenta una crítica social del poema desde su raíz, ¿no? Y con ello expone una crítica a la estructura, como digo, y al lugar también de la literatura, ¿no? Muchísimas gracias y bueno, quedo atento a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Las preguntas las vamos a dejar para el final de la mesa y así podemos seguir con las siguientes presentaciones. Vamos a seguir con la segunda presentación de Pierre Llerena. Voy a hacer una pequeña lectura de su biodata que tengo acá. Pierre Llerena es un estudiante de cuarto año de literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es miembro del grupo Literatura y Sociedad y de la revista Disonancias, donde tiene publicada una entrevista. Gracias, Pierre. Bien, primero agradecer al comité académico y pues los saludos de Miguel, que como bien señala, hemos compartido aula en este curso que tanto le debemos al profesor Camilo y también en lo personal le debo a Eielson, ¿no? Parto por ahí para señalar hacia dónde va mi exposición el día de hoy, ¿no? Que lleva como título la necesidad de aprender el mundo con palabras nos vuelve neuróticos, ¿no? De Eduardo Eielson y su poesía visual. Parte de una reflexión propia que tuve sobre Eielson, ya que llevo una lectura de su poesía durante mucho tiempo y hubieron algunas cuestiones que interpelaron la necesidad de investigar más al mencionado autor, ¿no? Parto del tópico siguiente, ¿no?, que es la poesía visual, porque como bien señalaba Miguel en su ponencia, hay muchas cuestiones que rondan la excentricidad del término y cómo pues se entiende. Y a partir de ahí, pues la catalogación de algunos poemas o algunos escritos de Eielson como visual. Partiendo de esta pregunta, quiero señalar lo que señala o que indica María Salgado, ¿no?, en un gran artículo que lleva por nombre La poesía visual no es visual, ¿no?, que va a servir de manera determinante para estructurar todo lo que voy a mencionar. Ella retoma la propuesta que tiene Foucault respecto a la lectura que tiene de la poesía, ¿no?, porque a ojos de Foucault se ha caído en lo que se denomina la cultura alfabeta, ¿no?, de la alfabeticidad, y con ello pues se parametra a la poesía de una única forma, ¿no?, metrada, versificada, y cuando intervienen elementos extraños, pues se les da un nombre particular, se los discrimina,
digamos, bajo otra categoría, ¿no? Y quizá esa discriminación que se le hace a Eilson con algunos de sus poemas y algunos de sus escritos no necesariamente sea la adecuada, ¿no? Eh, Ella señala lo siguiente, ¿no? La cualidad de ser vista por el que los trazos, eh, perdonen, de toda inscripción gráfica evidente ofrecen y que los poemas llamados visuales lo enfocan y enfatizan no está disociada de la cualidad de ser leída que requieren tanto producciones escritas, ¿no? Con esto está indicando una conclusión que más tarde va a trabajar, ¿no? Que las categorías como visuales o sonoras eh, no captan en total la singularidad de los poemas y tampoco determinan qué hace un poema visual o sonoro distinto de otro, ¿no? En qué grado y en qué magnitud. Por el contrario, la categoría resulta imprecisa y a veces inservible para algunos poemas y autores, ¿no? Esto se condice mucho también con lo que el mismo Eilson señalaba, ¿no? Al mencionar que la palabra para él, esto lo menciona en un artículo que se me acaba ahí el nombre, creo que es para la poética una presentación del mañana, si no mal recuerdo, donde señala que la escritura es solo un elemento más, ¿no? Un elemento más, y que la poesía pues está, digamos, compuesta por signos, ¿no? Bajo esta misma lectura, Guardia también coincide, ¿no? Coincide con la lectura de Salgado al mencionar, y ahora cita, la civilización alfabética, como la denomina Foucault, impone una jerarquía que subordina lo que se ve a lo que se dice, ¿no? Para la investigadora, Ilson pone de plano la confrontación de lenguaje e imagen cuando la confianza, este poder referencial, desaparece y lleva a la poesía a ser más crítica consigo mismo, ¿no? Eh, Esto va a ser importante en tanto voy a ir construyendo lo que el planteamiento general de esta ponencia, ¿no? Eh, Luego, Guardia va a señalar en su análisis sobre papel, sobre poemario de papel del año 1960, va a señalar una cosa importante, ¿no? Que pone de plano esta cuestión, esta tensión que va surgiendo en tanto el término se va creando, ¿no? El término visual. ¿Se trata de un objeto escrito por un texto o es un texto ilustrado por una imagen, ¿no? Hay una jerarquía entre estas dos dimensiones, es una pregunta fuerte que se plantea Guardia y que más o menos viene a reflejar lo que Salgado quería señalar. Eh, Ella, al final de su texto, María Salgado va a señalar que el término visual no es el término adecuado para señalar a la poesía visual, ¿no? Ella va a proponer un término que me parece interesante revisarlo o al menos estudiarlo más a profundidad, ¿no? A partir de la comparación que hace con Foucault de lo que él entiende por la cultura alfabeta o la cultura de la alfabeticidad que ha asumido el poema en una única estructura y la ha determinado, propone el término que es analfabeticidad, ¿no? Como para construir una nómina, una categoría que incluya a todos estos otros poemas que tengan de visuales o de sonores, sin primar una cuestión sobre, para no formar jerarquías y con ello no forzar lecturas, o digamos sobreponer una visión particular de esta, ¿no? Ya que a ojos del mismo autor, esta no era pues su intención, ¿no? Parto de ello para señalar estos dos extractos que pone en su artículo que he tomado para señalar más o menos la particularidad de la poesía visual, ¿no? Ellas, con estos ejemplos, Salgado presenta que la visualidad no necesariamente tiene que tener una característica en particular, ¿no? Sino que va dependiendo y va modificando según van apareciendo autores que quieren señalar algo de visual. Por ejemplo, aquí tenemos la figura número 1 que ella utiliza, Letanía de Francisco Pino, ¿no? Y en la segunda, el poema 4 de Felipe Bozo, donde claramente notamos elementos visuales que se utilizan en la primera, el trazado, digamos, caótico de las palabras, y en la segunda, la variación tipográfica, ¿no? Ambos tienen de visual, ambos tienen de elementos visuales, sin embargo, no hay una determinancia, no hay una separación exacta entre lo que convierte a un poema visual y a otro no. Por eso es que ella refiere que el término es insuficiente, es innecesario, que no hay que primar una característica por sobre otra, que por el contrario debemos referirnos a la poesía como poesía. Entonces, aplicando este concepto que plantea Salgado, tendríamos que llevar a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo se forma la poesía visual en Jorge Eduardo Eilson? ¿A qué se está refiriendo con visual? ¿Cómo es que cabe la visualidad en Eilson, ¿no? Voy a sostener esta formación de la poesía visual, sosteniéndome, ¿no?,
tomando como aporte lo que menciona Salgado, ¿no? De que no, al menos en Eielson, para ser más precisos, no se establece una jerarquía entre lo que se dice y lo que se ve para no forzar análisis y para no, pues, primar un elemento sobre otro. Para ello, tomo, y aquí el entramado fuerte en realidad de lo que va a ser la ponencia, la aparición de temas y variaciones en el año 1950, ¿no? Donde van a aparecer quizá dos de los poemas más icónicos que tiene Eielson en su haber, en su carrera como escritor, ¿no? Primero poesía en forma de pájaro y luego la cuestión que vamos a tratar con inventario. Evidentemente, ya se lo señaló a mi compañero Miguel, y creo que también a lo largo de esta semana, la palabra, el uso de la palabra, y la capacidad comunicativa, la posibilidad de explicar y de comunicar, de crear cosas, es una constante en el diario de Eielson, ¿no? El lenguaje puesto en pleno y la desacralización de este mismo, la materialización, composición y descomposición, son temas que a lo largo del tiempo han ido calando sentido en las investigaciones acerca de Eielson, ¿no? Y en esto, pues, en esta particular exposición no va a ser el caso. No voy a intentar dar una interpretación completa de lo que es el texto, sino voy a perfilar cómo es que se da forma, cuáles son una de estas herramientas que utiliza Eielson para formar la, entre comillas, visualidad, ¿no? O analfabeticidad, como lo plantea Guardia. Y es que la repetición forma de manera imperante un papel importante en la formación de esta visualidad, ¿no? No es gratuito, perdón, que se utilicen en estos dos poemas que voy a presentar, la repetición para formar y que contengan este elemento visual. Voy a pasar con la lectura de poesía en forma de pájaro de manera muy breve para luego añadir los comentarios que voy haciendo respecto al uso de la repetición. Azul, brillante, el ojo, el pico anaranjado, el cuello, el cuello, el cuello, el cuello, el cuello herido, pájaro de papel y tinta que no vuela, que no se mueve, que no canta, que no respira, animal hecho de versos amarillos, de silencioso plumaje impreso. Tal vez un soplo desbarata la misteriosa palabra que sujeta sus dos patas, 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 patas a mi mesa. Evidentemente se hace notar, ¿no?, que existen palabras y elementos que se van repitiendo a lo largo del poema y que, por curiosidad, digámosle así, ¿no?, estas palabras que se van repitiendo van formando la estructura gráfica de lo que se quiere representar, ¿no? Sin embargo, esto se puede tomar como un elemento tensivo. ¿Por qué? Porque confronta la imagen y la palabra, sin, claro está, tomando a Salgado, generar subordinaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque encierran entre estas dos palabras que se repiten el entramado central del poema, que es poner en pleno que la representatividad que tiene la palabra a veces no es suficiente, ¿no? Y lo señala también como una especie de absurdo, ¿no? Como lo dice aquí, ¿no? Pájaro de papel y tinta que no vuela, que no se mueve, que no canta, que no respira, animal hecho de versos amarillos, de silencioso plumaje impreso, ¿no? Con esto hay una especie de conexión con lo que justamente señalaba Miguel en sus conclusiones, ¿no?, con el tema de la representatividad y la iconicidad, ¿no? Porque digamos que no es que exista una necesidad imperante de Eielson de querer captar todo, ¿no?, sino que hay una especie de soledad en tanto se entiende que no puede construir lo que quiere con palabras, ¿no?, y que solo se queda en la mera especulación, y esa tensión es la que genera la repetición. ¿Por qué? Porque genera un paradigma entre forma y fondo, ¿no?, entre lo que ves gráficamente y lo que dice el poema, ¿no?, la nulidad, el absurdo del poema, ¿no?, y con eso cuestiona el lenguaje y la capacidad de representar esto aquí. Asimismo, tomando pues en colación los ejemplos que puse al inicio, donde mostraba gráficamente dos ejemplos de visualidad o de poemas visuales, planteo otra forma de visualidad en Eielson, ¿no?, que también se encuentra en temas y variaciones, ¿no?, que es Inventario, un poema del cual se ha trabajado bastante y voy a sostener algunas cosas sobre lo que señala José Ignacio Padilla en el año 2018, ¿no?
Voy a pasar con la lectura y luego con la respectiva explicación. Inventario. Astros de diamante, cielo despejado, árboles sin hojas, muro de cemento, puerta de hierro, mesa de madera, vaso de cristal, humo de tabaco, taza de café, hoja de papel, torre de palabras, hoja de papel, taza de café, humo de tabaco, vaso de cristal, mesa de madera, puerta de hierro, muro de cemento, árboles sin hojas, cielo despejado, astros de diamante. En la lectura que tiene José Ignacio Padilla sobre este poema, él plantea que se está creando una especie de dos escenarios en el poema, ¿no? Primero, en la primera parte, la exposición de la realidad, eh, el yo lírico capta con mucha aprehensión los estímulos que lo rodean, lo componen, y luego, en una segunda instancia, se procede con el inventariado de estos elementos, ¿no? Eh, por eso es que la repetición vuelve a estructurar toda una producción que él denomina como metalingüística o metaficcional, porque crea una ficción dentro de otra ficción. Eh, y con ello, pues, pretende también cuestionar la capacidad del lenguaje para señalar la exactitud de las cosas, ¿no? El elemento visual se genera con la señalación de la torre de palabras, ¿no? Al momento que se comienza a componer un inventariado, se señala que se va a formar una torre de palabras y al mismo tiempo se crea una especie de espejo, ¿no? Un espejo que se ve mediado, intermediado por el título que se encuentra metido en medio de estos dos grandes párrafos, ¿no? Que es torre de palabras. Esa, esa, esa oración, ese verso en particular, señala el tránsito entre un aspecto y otro, ¿no? Una imagen y otra, una tensión que está trazando, ¿no? La de la materialidad propuesta por el contenido del texto y lo gráfico que esto puede obtenerse, ¿no? Al momento de que pues, choca el referente de encontrar este efecto espejo entre ambos párrafos y que pueden pues complicar la lectura. Vuelvo a señalar, se genera una tensión entre la palabra e imagen que también se puede leer, por ejemplo, aquí, ¿no? En Poesía en forma de pájaro. Por último, quiero señalar unas ligeras conclusiones respecto a lo que he tratado de explicar ahora, ¿no? Señalo en un principio que el concepto que es más propicio para señalar esta capacidad visual que tiene Eielson no es propiamente lo de visual, ¿no? Porque en las lecturas, en la lectura que acabo de mostrar, no es que predomine un elemento sobre otro, ¿no? Siempre pone en tensión lo que forma y lo que es formado, la forma y el fondo, lo que se dice, la estructura semántica del texto y la gráfica. Por ello, incluir, utilizar el término para catalogar a Eielson de visual resulta, gracias a la concepción que él también tiene sobre su poesía, resulta un poco impreciso, ¿no? Por ello, propongo que se pueda utilizar el término que menciona Salgado, ¿no? Con ello, para comenzar a entender de manera más amplia la gama que tiene Eielson al momento de tratar la visualidad, ¿no? Una visualidad que se ve formada, en la segunda conclusión, por la repetición, ¿no? Por esto no quiero mencionar de que únicamente la visualidad se forma con la repetición en Eielson, no, sino que es una herramienta que el poeta utiliza para crear esa tensión y generar conflicto entre una cuestión y otra, ¿no? Y pues abrir el interrogante, pues, que va desarrollando a lo largo de sus poemarios, ¿no? La capacidad comunicativa, expresiva, representativa del lenguaje. Y pues por último, mencionar que esta tensión, pues no únicamente aparece en este poemario, ¿no? Sino que se abre para la interpretación en propuestas mucho más modernas, mucho más actuales, a la aparición de temas y variaciones, ¿no? Como lo pues es Canto Visible, ¿no? Un poemario en el que también de manera constante se crea visualidad, pero se crea visualidad a partir de la repetición, ¿no? Eso al menos sería todo por mi parte y bueno, estoy presto a sus intervenciones, preguntas en lo posterior. Perfecto. Muchas gracias, Pierre. Sí, las preguntas, como ya les había comentado antes, las vamos a dejar para el final de la mesa y vamos a continuar con la siguiente presentación de Andrea Guardia. Voy a hacer una breve introducción.
Andrea Guardia es doctora en Letras, Lenguas y Traductología de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, donde se diplomó con una tesis sobre la poética de Jorge Eduardo Eyelson. Es magistra en Filosofía y profesional en Estudios Literarios de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia, donde actualmente se desempeña como profesora universitaria, además de ser colaboradora científica de la Universidad en Lovaina. Sus intereses investigativos se centran en la construcción estética del lenguaje poético, tendiendo relaciones hacia las artes plásticas, la filosofía y recientemente las identidades racializadas. Bueno, muchas gracias, Walter, y buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a los organizadores de este evento por darnos la oportunidad de discutir sobre una obra tan interesante como es la obra Eyelsoniana y pues de encontrarnos aquí entre colegas para conversar un poco al respecto. Mi ponencia le he puesto como título Matriz verbal y dispositivos poéticos en la obra de Jorge Eduardo Eyelson. Es una parte de el libro que estoy próxima a publicar respecto de la obra del autor. He preparado un texto para no pasarme del tiempo, entonces, bueno. En el momento de abordar la amplitud y diversidad y pluralidad de la obra eyelsoniana, las puertas de entrada son múltiples. En mi caso, he elegido una pregunta que resulta interpelante respecto de la variedad semiótica de los objetos eyelsonianos y que pretende indagar por cómo definir la condición del texto poético dentro del universo del autor. Este cuestionamiento surge al constatar en una primera observación la manera tradicional en la que se nos presenta la obra eyelsoniana. Pues, tradicional un poco entre comillas porque sé que cada vez más son notables los esfuerzos por hacer publicaciones que integren las diferentes partes de la obra. En poesía, por una parte, encontramos las 4 antologías tituladas Poesía Escrita, ¿no? La limeña del 76, la mexicana del 89, la colombiana del 98 y la española del 2003, en donde accedemos a los diferentes poemarios eyelsonianos. Por otra parte, lo que se ha llamado su poesía no escrita o visual, que el autor en alguna entrevista llamó también visiva, y que requiere la adaptación del formato de texto plano para acomodar colores, imágenes, disposiciones tipográficas diversas e incluso texturas, como en el caso de papel. Esta división deriva en principio de las condiciones materiales de las ediciones. Así lo señala Marta Canfield a propósito de la edición mexicana del 89, la cual eliminó las colecciones que se habían incluido en la edición limeña del 76 bajo la categoría de poesía visual, pues, y aquí cito a Canfield, esta edición había demostrado que el pasaje a formas visuales no podía hacerse sin el soporte formal de una edición de tipo artístico que pudiera ilustrar eficazmente la idea visual del autor. Lo mismo ocurre en la edición colombiana del 98, editada por Canfield, en donde ella afirma, ¿no?, que sería también imposible incluir estas colecciones por razones de tipo técnico. A pesar de la naturaleza técnica de la división, digamos, editorial, la frontera entre lo escrito y lo no escrito, o lo escrito y lo visual, nos sitúa como lectores en una decisión semiótica referido a lo alfabético, lo verbal y lo textual. ¿Cómo transitar esas fronteras que en Eyelson se muestran tan borrosas? ¿Está la poesía circunscrita a lo verbal? Y si es así, ¿en qué medida aplica a los objetos gráficos? ¿O es la poesía una forma que desborda la verbalidad y en ese caso cómo evitar que este género pierda su especificidad? ¿No sería al final entonces todo poesía? Para hacer frente a este problema, la reflexión que propongo se desarrolla en 3 tiempos, digamos, con 3 conceptos que me han resultado muy útiles para poder entender un poco el problema. La superficie, el dispositivo y la matriz. Entonces, comencemos por la superficie. En el momento de acercarnos al texto escrito, prima muchas veces la perspectiva filológica, según la cual el significado está en el interior de los signos y sus representaciones mentales, el cual es desentrañado con erudición por el lector. Aquí, por un lado estaría el texto y por el otro lado estaría la imagen, una visión que despliega las oposiciones de la civilización alfabética, como ya lo he mencionado, ¿no? Lo llama Foucault en Esto no es una pipa, y él dice, cito, una cosa es una oposición entre mostrar y nombrar, figurar y decir, reproducir y articular, imitar y significar, mirar y leer. En contraste con la perspectiva filológica, las reflexiones sobre lo que implica el acto de leer se abren hacia la multimodalidad. Esto es, la textualidad entendida como un cruce de palabras, disposiciones tipográficas, imágenes, sonidos y gestos. La idea del objeto escrito, como lo llama Sina, implica hacer explícito el cruce de soportes, superficies, almacenamientos y gestos de producción y enunciación
que dan forma al texto y que desbordarían su condición de palabra escrita. Pensar la poesía como texto implica entonces pensarla como objeto escrito y en esta medida incluye el mundo simbólico que construye la palabra, así como la superficie donde ésta se inscribe. He traído acá un par de ejemplos de Habitación en Roma, en donde en efecto el poema, y este poema que es en la versión, llamémosla más lírica, ¿no? Más cercana a la tradición canónica, encontramos estos juegos tipográficos del hombre que se quiebra en la esquina, que se dobla, y que lo que hace es poner la luz sobre la superficie tipográfica donde está inscrita la palabra. Quizás más evidente en el caso de escultura de palabras para una plaza, en Roma, en donde esta idea del blanco y negro que no cesa, la alternancia cromática, que podría ser allí una referencia malarmeana, se ve en la repetición, como lo decía Pierre, ¿no? Te amo, te amo, te amo, escultura de palabras, y esa repetición lo que nos muestra es que esta estrofa deviene una obra impresa, ¿no? Una línea que se ha repetido, en donde lo simbólico parecería un poco borrarse, y aquí con este tipo de espacios en blanco, que son tan frecuentes en la obra eilsoniana, en donde vemos que se señala el espacio en blanco y se menciona, ¿no? Un hueco encendido entre la A y la S. De alguna manera, el poema evidencia su condición de objeto escrito. Este caso, que es el de arte poética, este es el primer poema de arte poética, en donde nos dice la voz lírica: he decidido escribir un poema de 100 versos nada más, y así sin darme cuenta tengo ya 4 líneas negras sobre una página blanca. De nuevo la alternancia cromática y la idea aquí casi referencial de que lo que tenemos son líneas impresas sobre una hoja blanca. ¿En dónde estaría entonces lo poético? ¿Dónde estaría la poesía allí? Y un juego metapoético un poco irónico de las rimas: largamente, inocente, posiblemente, 20, y dice: ya tengo 20 versos escritos con rima en ente. Esos límites de lo poético que está aquí en esa superficie impresa, pero también en la ruptura de lo simbólico, hace juego con el primer título que tenía este poema, que lo he puesto aquí: poema casi en prosa sobre el verso y la rima cotidiana, ¿no? En la prosa y el verso, el límite de lo poético, el límite del mundo simbólico de lo poético. El movimiento que observamos en los poemas eilsonianos, desde el adentro del poema hacia su exterioridad, exige del lector más que una decodificación de los signos. Sería más el acto de navegar los textos y construir allí los sentidos potenciales entre sus diferentes dimensiones semióticas. Como lo describe Serafini a propósito de los textos multimodales, la construcción de sentido es un proceso activo y dinámico que no está gobernado por reglas estáticas. Todo proceso de lectura implicaría, ¿no?, una reconstrucción. Dice Serafini: toda actividad semiótica reproduce y transforma los signos. Partiendo de esta manera de comprender el poema como proceso semiótico múltiple, lo que se observaría en la poesía visual de Eilson sería la continuidad del mismo gesto, de fracturar el mundo simbólico del poema para llevarlo a la superficie y al espacio tridimensional, como será el caso de algunas de sus instalaciones. Tengo aquí, por ejemplo, en los casos de papel y de la silla en canto visible, en donde tenemos una imagen con un enunciado: papel blanco con 5 palabras, ¿no? Una silla, una fotografía de una silla. Esta silla de madera es de papel. En principio pareciera que son dos imágenes absolutamente referenciales. Lo que llama Didi Uberman son el objeto más simple de ver. Pareciera que allí no habría significación. Sin embargo, pues hay toda una cuestión en la pregunta por la referencia, en la pregunta por el signo, pero también en la intertextualidad con el caso de la pipa de Magritte. Si la dimensión verbal, ¿no? Ahora bien, si la dimensión verbal y escrita se fractura, en este tipo de objetos también se fractura la imagen. En la civilización alfabética, la imagen se ubicaría del costado al mostrar, figurar, reproducir, mirar, y parecería que se trata de un reflejo transparente del objeto. Pero toda imagen, y esto lo dice Didi Uberman, nos devuelve la mirada también. Toda imagen es dialéctica. Incluso en las imágenes más simples de ver, todas están atravesadas por una desgarradura que nos interpela y generan una experiencia. En el caso de la reproducción de la silla o de la hoja de papel, estas imágenes no están libres de significaciones, porque ellas también se encuentran situadas en el cruce de soportes y contextos. Si el objeto escrito es resultado de un entrecruzamiento que implica un rol activo por parte del lector, lo mismo ocurre con la imagen. Al estar frente a imágenes y textos referenciales, no se anula el proceso de navegación o construcción activa de sentido. En estos objetos se disolvería la dicotomía entre ver y leer, pues ambos procesos implican el rol activo del lector cuando se enfrentan a la superficie que hace posible el proceso de significación.
Y aquí incluso papel escrito con 5 palabras, ¿no? Resuena un poco al caso de arte poética, 5 versos sobre una página blanca. El dispositivo. El poema como construcción verbal se lleva a la superficie y se convierte en un objeto escrito para finalmente ser un objeto escultórico. Este movimiento de lo verbal simbólico cerrado hacia lo escultórico tridimensional totalmente exterior acercaría el poema a lo que Hanna llama dispositivos poéticos, una especie, lo llama él de ovni, de objeto verbal no identificado, que se activa y produce un efecto en un contexto determinado, de manera que su acción ocurre en el plano de su funcionamiento más que de su representación o significación. El dispositivo es entonces más táctico que estratégico. Para hacerlo, el dispositivo no reclama ser identificado como literario, sino que ofrece a su usuario la posibilidad de combinar y poner en tensión, de manera inédita, capacidades corrientes de la vida cotidiana, como podría ser el ver, ¿no? He traído aquí estos dos objetos que creo que nos permiten entender un poco esta activación. En el caso de Esplendor, Eielson relata la anécdota en la entrevista con Miguel Ángel Zapata, en donde él dice cómo la refracción de la luz en un prisma hacía que se desconfiguraran los trazos de las letras y genera esta serie de pinturas en donde vemos algo que parece un grafema, ¿no? Una P, una D. Y él llama a esta serie escrituras. Dice, esta es mi serie de escrituras, en donde la escritura se vuelve escultura. Aquí necesariamente en este contexto nos sentimos interpelados. ¿Dónde está la escritura? ¿Dónde estaría la palabra? Y aún más en el caso de alfabeto ya completamente escultórico, completamente exterior, tridimensional, en donde hay unos signos que parecen ser legibles, ¿no? Es un alfabeto, pero que no podemos decodificar, y en el contexto ocurre algo con nosotros como lectores. Hay algo que se activa cuando nos enfrentamos a este objeto. Entender el poema como dispositivo lo pone fuera de la significación cerrada de la perspectiva filológica y lo dinamiza a partir de su constitución multimodal y de su contexto de lectura e interpretación. Por una parte, frente a su tejido semiótico, el dispositivo poético puede ser híbrido, y en él la frontera lógica entre identidad y alteridad se vuelve porosa. Hibridez en términos de con multimodalidad, ¿no? Imágenes, trazos. Allí esta identidad se vuelve porosa, dice Game, gotea, resuma, se sacude hacia un principio de identidad nuevo, original y oximorónico. Esta hibridez, a nivel de su construcción semiótica, se asocia a lo que Prieto llama un carácter errante, que lleva a pensar en lo agramatical, en una textualidad desilvanada, que pone en evidencia el afuera histórico y discursivo. Estas escrituras errantes proponen un anudamiento asincrónico, haciendo evidente la heterogeneidad y la mediación. En Eielson creo que el tema de la mediación es muy importante. El errar o esta escritura errante transita los límites de la institución literaria, de las retóricas cultas, entre comillas, incluso de la cultura alfabética. Vistos bajo este lente, el poeta no se asimila al marco cultural dominante, ni se desconecta de él, sino que pone en evidencia los desencuentros a través de sus prácticas híbridas. Por otra parte, puesto en contexto, el dispositivo se activa en cada lectura y al hacerlo actúa. En cada lectura, el dispositivo cuestiona los modos canónicos de lo literario y la búsqueda de otros órdenes del sentido a través de la descolocación de códigos y medios tradicionales. La activación del dispositivo poético tiene el potencial de perturbar la subjetividad del lector o espectador que es confrontado por el objeto. Esto es lo que Davis y Romero llaman poéticas oblicuas, ¿no? Entonces, un poco acá lo vemos en algo que no es literario, que casi ni siquiera es lingüístico, pero que definitivamente está en este campo, pero también ocurre en los poemas más tradicionales. He traído aquí el caso del intertexto de Rimbaud, en donde Eielson toma un verso del Durmiente del Valle, lo descompone y recompone a nivel sintáctico y a nivel gráfico. ¿Dónde está lo poético? ¿Dónde queda el poema? ¿Qué le ocurre a la poesía, ¿no? Cuando hacemos este juego? Hay una interpelación a la tradición y a la tradición más canónica, como es el caso de la poesía francesa, el simbolismo, para hacer un juego que se da en la superficie, lo vemos, ¿no? Pero también lo escuchamos porque es un texto para cantar. Y luego este intertexto de Mallarmé, en el soneto en X que tiene Mallarmé, Eielson lo retoma en su Tix, específicamente he traído aquí el fragmento 5, y he señalado algunas de las conexiones, ¿no? Entonces, en ese soneto malarmeano, en donde la angustia, medianoche, ¿no? Levanta,
sin véspera al sueño, hay una sala sin nadie, una credencia, la mesa, ¿no? Una conca, una caracola, dependiendo de la traducción, en donde la ninfa muere, ¿no? En un centellar, en el septímino. Y Eilson retoma esto, pero ahora es un barrio en donde se rompen las 7 bombillas eléctricas, en donde, ¿no? Hay unas tijeras que entran en el cuello de una mujer. Algo pasa aquí con la interpelación a la tradición literaria. No es solamente en términos de la mediación, sino de lo canónico literario. Por allí creo que Miguel dijo de lo hegemónico, ¿no? de eso que se considera dominante institucional. Y ocurre pues también en las instalaciones. Un códice, como el códice de Leonardo sobre las aves, impreso, anudado, desilvanado, llevado a lo gramatical, llevado a lo ilegible, que se cuelga en una habitación en donde pende como un pájaro, ¿no? Un códice sobre las aves, anudado como un ave en una habitación. De nuevo, digamos, se desilvana el texto, no podemos acceder a ese texto de Leonardo en ese anudamiento, pero se confronta también la tradición, el lugar de la tradición, y se juega con ella, se recompone constantemente. Pasamos entonces a la matriz. El funcionamiento del dispositivo poético le permite interpelar al lector desde la institución literaria o artística sin estar construido desde un sistema propiamente literario, que es lo que me parece muy interesante. ¿Dónde quedaría entonces lo literario y lo poético? En todos estos tránsitos que vemos, en la superficie y como dispositivo. Destaca en este movimiento en la superficie lo tridimensional que permite el poema como objeto escrito y luego como objeto escultórico, que no se trata necesariamente de un ejercicio que se pueda dividir taxativamente entre lo verbal y lo visual. Entre lo verbal, diría un poco Saussure, entre lo verbal como significado, como imagen mental, y lo verbal como significante o materialidad. Pareciera que no es suficiente, ¿no?, pensarlo de esa manera. He traído unos ejemplos de sin título, que si me permiten es de las partes de Eilson que más me gusta. En este caso, no hay poesía y solamente vida. No hay poesía y solamente vida. Por una parte, nos lleva al límite de lo literario y de lo poético. No hay poesía, hay vida. Y en ese sentido, el vitalismo absoluto, un poco en línea con el budismo, ¿no?, que impregna un poco estos últimos poemarios. Lo que pasa es que la gente no sabe que la poesía es vida y sobre todo que la vida es poesía, pero todo esto es viejo, se dirá. ¿Qué importa? Todo es también completamente nuevo. Todo es manzana cuando escribo y nada es banana si no me da la gana. Ese juego nuevamente con la sonoridad, ese juego con la ironía metapoética, nuevamente, ¿dónde está la institucionalidad de la poesía? ¿Dónde quedaría el límite de lo poético? Por esto, el poema, entendido como objeto escrito y como dispositivo, implica que su configuración y activación ocurre dentro de un proceso semiótico amplio y múltiple. Eilson se refirió a esta pluralidad de signos como una matriz verbal, como un núcleo dinámico, que le permitiría expresarse en cualquier lenguaje. Por esto, el autor afirmaba que sus acciones de arte y sus instalaciones son poemas en un lenguaje no verbal. Incluso dice por allí, son materializaciones de poemas. La matriz verbal sería una especie de molde que permitiría los tránsitos semióticos siguiendo la misma inquietud por el lenguaje poético. ¿Qué alcance tiene la palabra? Que es, pues, en últimas, una de las preguntas de la poesía. Dice Eilson, ellas, las palabras, siempre arrastran su significado, sin importar de qué manera, esto ya lo agrego yo, sin importar de qué manera se realice la exploración. Tenemos entonces un poema como este. Los libros que prefiero no son de papel, nos dice él, de hierba, de madera, de alabastro, de materias misteriosas, de carne incluso, y son sagradas. El descentramiento de lo verbal y la apertura a lo semiótico, a través de una estructura lírica tradicional como esta, nos pone en ese desencuentro permanente, en esa perturbación. ¿Qué es lo poético? ¿Hasta dónde está la poesía? ¿Cómo así que un libro no puede no ser de papel, ¿no? ¿Cómo así que una instalación puede ser un poema? Diríamos que este cuestionamiento eilsoniano va más allá de la pregunta por la escritura como técnica y puede situarse en el campo de la poesía, pensando la pregunta poética, y aquí sigo a Sandras cuando dice, la pregunta poética es por la abundancia, desborde y energía de la fuerza de la lengua, que opera en las figuras creadas con ella. No se define entonces la poesía por su condición estrictamente verbal, pero sí por una estructuración a partir de una matriz verbal, para explorar la potencia de la lengua. Este poema de Sin Título 2, que se acerca ya casi al koan, ¿no? Solamente la palabra poema es ya un poema.
Y aquí tenemos un poco todo. Tenemos la superficie donde se inscribe, pero tenemos también la activación del dispositivo. Porque cuando vemos esto decimos, ¿cómo es esto un poema? ¿De qué manera una palabra puede ser un poema? ¿Y por qué? Porque está la matriz verbal en juego. Entonces, lo que se veía como una fractura de la interioridad del poema no es sino el resultado de la consolidación de la matriz verbal, por lo que no habría realmente adentro o afuera, sino una superficie donde opera esta matriz y desde donde podemos acceder a las múltiples maneras de construir significados con la palabra, ubicando la poesía en un movimiento de ida y vuelta entre la lírica, lo visual y lo escultórico. Un gesto que permite reubicar el lenguaje, dice Eielson, en un universo habitado por otros sistemas de signos. Así, superficie, dispositivo y matriz son categorías que nos permitirían acompañar los tránsitos de lo poético entre las diferentes mediaciones sin abandonar la pregunta central por los alcances del lenguaje para la significación. Muchas gracias y les dejo aquí un minutito la bibliografía en caso de que alguno de nuestros espectadores les interese. Muchas gracias, Andrea. Y muchas gracias a los tres participantes, a Miguel, a Pierre. Ahora damos paso a las preguntas, si es que tienen alguna pregunta los que nos están acompañando, para cualquiera de nuestros participantes. Lo pueden hacer por el chat. Yo la voy a pasar a leer. Podemos escribir por el chat alguna pregunta si es que alguien quisiera comentar o dirigirse a alguna de las ponencias en especial. Bueno, de pronto si nuestros asistentes no se animan, animémonos los ponentes, porque no, pues siempre estos diálogos tan interesantes. De pronto me gustaría preguntarles a mis compañeros de mesa por los títulos, ¿no? De pronto en el caso de Miguel, que te enfocas en la crítica social, es bien interesante, ¿no? Cómo esta cuestión del lenguaje, de la condición poética, la arbitrariedad, gana esa dimensión social. Y en el caso de Pierre, que llamó su ponencia, ¿no? Nos vuelve neuróticos el tema de la palabra. Un poco esa neurosis, ¿no? En cómo la ves, cómo la entiendes. Eso lo encuentro bien interesante. Quizás si nos pudieran explicar un poco más. Gracias, Andrea. Aprovecho para comentar de que he encontrado como que, o sea, te escuchaba y sentía que, digamos, solo había abordado, digamos, el punto inicial de una discusión que tú has, digamos, trascendido, ¿no? Y que seguramente pronto se convertirá en un libro, ¿no? Así que, nada, estoy expectante del libro para leer. Es interesante la pregunta, porque quizá esto no lo expliqué bien, pero una de las grandes discusiones de la poesía peruana, ¿no? Sobre todo de los 50, ¿no? Esta dicotomía, ¿no? Que entre los poetas sociales, ¿no? Es decir, los que utilizaban la poesía como diría Benjamin, para hacer la revolución, o como herramienta, digamos, para hacer la revolución. Bueno, Benjamin pensaba eso en relación a la fotografía, ¿no? Donde podíamos ubicar, por ejemplo, a Alejandro Romualdo, ¿no? Y por otro lado, y más, ¿no? En fin. Y por el otro lado, la poesía, digamos, más pura, ¿no? Y claro, en esa distinción, ¿no? Hay como que dos extremos, ¿no? Y a Eielson, por lo general, se lo ha ubicado más bien lejos de la poesía social, o en todo caso, que yo recuerde, no hay aproximaciones para entender su poesía desde una dimensión, digamos, social, ¿no? Revolucionaria, combativa, ¿no? O sea, así como se entendía la poesía social en la discusión de los 50, ¿no? Él se fue incluso, ¿no? Aparentemente, digamos, ¿no? Abandonó esa discusión, ¿no? Incluso geográficamente, ¿no? Pese a que tenía muchos vínculos con el Perú, ¿no?
cuya obra además se puede entender a partir del vínculo otra vez geográfico, ¿no? Entonces a mí me parecía interesante estas citas, ¿no? Con Marta Canfield en Puruchuco, ¿no? Que para mí son como que dos indicios interesantes de una preocupación de Eyelson que trasciende la preocupación, o sea, que trasciende, digamos, el propio poema como un aparato revolucionario, ideológico, social, ¿no? Y que más bien se centra en la estructura misma, ¿no? Del artefacto, ¿no? Es como que entra a la matriz del artefacto, ¿no? Porque, digamos, según estas citas, lo que propone es que para, digamos, desestructurar estas estructuras desiguales, ¿no? No hay nada mejor que desestructurar la propia estructura del aparato del lenguaje y de la literatura, ¿no? Y claro, o sea, cuando uno, digamos, entiende los signos lingüísticos como arbitrariedades, ¿no? Digamos, a partir de la poesía visual de Eyelson, se nota, digamos, esta suerte de interpelación constante a esa estructura, ¿no? Y claro, cuando uno se mueve, dice, ok, Saussure no es suficiente como para dar cuenta de la complejidad de esta interpelación, se mueve a un sistema, digamos, un poco más complejo, como el de la tríada de Peirce, ¿no? También, ¿no? Tampoco lo sostiene, ¿no? Hay como que una suerte de tránsito constante, ¿no? Se mueven tanto así que un poema puede ser un ícono, un índice y un símbolo, ¿no? A su vez, ¿no? Hay como que no encuentra un lugar donde fijarse. Y creo que esa movilidad, digamos, esa suerte de alteración, ¿no? En el fondo, lo que busca es desestructurar un sistema que claro, en la punta del iceberg es un sistema que en países como el nuestro, como el Perú, es un sistema desigual, inequitativo, ¿no? Súper jerarquizado, ¿no? Y es como que entrar ahí y remover la estructura. Eso es lo que me interesaba, ¿no? Y en ese sentido, esa remoción, ¿no? De la estructura, ¿no? Del iceberg, lo que es como, justo ayer estaban ayer, ahora ya no recuerdo con esto del Zoom, ¿no? Como el quiropráctico, decía una compañera, ¿no? Refiriéndose a otro tema, ¿no? O sea, el quiropráctico te toca una estructura y digamos, te impacta en todo el cuerpo, ¿no? Claro, lo que hace Yeltsin es precisamente ir a esta columna, al menos esa es mi propuesta, ¿no? Ir a la estructura misma de este árbol para, digamos, generar una modificación mayor, ¿no? Y en ese sentido, digamos, esa puesta en duda de la estructura habla también de una propuesta de crítica social que lo acerca, ¿no? Paradójicamente, ¿no? A la poesía más bien social, ¿no? Más que a la poesía pura como, digamos, históricamente lo hubiéramos, digamos, en esta taxonomía lo hubiéramos ubicado a Eyelson, ¿no? Eso. Muy interesante tu pregunta porque me permite complementar. Dale, muchas gracias, Miguel. De igual manera, agradecer la pregunta de Andrea y pues resaltar mi admiración por su trabajo, este, principalmente porque he leído casi todas las investigaciones que se encuentran sobre tu trabajo y Eyelson, ¿no? Porque me parecen muy, muy importantes. Partir por la pregunta que mencionaste acerca de por qué el título, ¿no? Y el título surge bajo una experiencia bastante personal que tuve con Eyelson, ¿no? Y que bien has podido eh, retratar al momento de explicar cuál es el fenómeno que surge en la lectura de Eyelson, ¿no? Con la explicación del dispositivo y la matriz. Porque en la lectura personal, cuando llegué a Eyelson hace un par de años, muy, muy, muy pequeño, señalaba esta especie de absurdo que había, ¿no? En manifestar cosas que al parecer no tenían sentido y que sin conocer totalmente al autor y simplemente dedicar al placer la lectura, eh, resaltaba, ¿no? Como especie de sinsentido, que ahora pues bajo la explicación que ha dado, tiene mucho, mucho de coherente, ¿no? Entonces, ese afán que nació por el placer al momento de llegar al autor y comenzar a leer sobre él, pues se convirtió
en una inquietud académica, ¿no? Inquietud que pude ir poco a poco precisando, más que todo en las digamos, intervenciones que tiene el mismo Engels, en las entrevistas que él da, porque se toma el tiempo de tratar de definir qué es para él la poesía, el arte, y sus definiciones, lo curioso de las entrevistas que tiene Engels es que siempre traza comparativas, ¿no? En escritura precolombina del cuarzo, más o menos trata de perfilar, ¿no? En su comparación con el cuarzo, trata de perfilar qué es la poesía, ¿no? Como ese estado puro al que se quiere llegar, ¿no? Y que la palabra a veces es un intermediario que sirve y que no sirve, ¿no? Y que se cuestiona en el mismo momento, ¿no? Lo señalaba también para poética, creo que es Preparación para una poética del mañana, también menciona esta misma cualidad, de que los medios convencionales que se utilizan para la escritura, para la poesía, quizá no son los suficientes para mencionar todo lo que por ello se podría descubrir, ¿no? Es como una especie de límite que es necesario, pero al mismo tiempo que es insuficiente. Eh, lo decía Eielson y lo tuve muy presente al momento de pensar eh, eh, primero la ponencia, el artículo que bueno, nació del curso que había mencionado sobre, y que lo llevó el profesor Camilo Fernández. Entonces, estas pequeñas acumulaciones de preguntas que surgieron desde lo personal se llevaron al académico y al final, pues, me tenía al frente la misma pregunta, ¿no? ¿Qué hacer con toda esta serie de sinsentidos a mi mente, ¿no? Que todavía no calzan, que no cuadran? ¿Por qué necesariamente tengo que ceñir al autor bajo un determinado campo o categoría cuando no necesariamente cumpla con todas estas perspectivas que ofrece la categoría, ¿no? Y en mi interpretación, muy guiado por lo que ellos también mencionaba de manera crítica sobre su creación, eh, tenía, digamos, predispuesto un camino, ¿no? El camino de ver si es que había algo más allá que tratara de enmarcar o al menos tratara de contener el monstruo que es Eielson, ¿no? Y una de esas categorías es la que plantea eh, Salgado, lo cual me pareció una categoría interesante. Quizá no simpatizo mucho con el término porque se me hace muy largo al nombrar y al utilizar, pero resulta bastante preciso para señalar, ¿no? Lo complejo que es Eielson, porque no utiliza únicamente un componente, ¿no? Como bien señalaste tú, sino que utiliza una serie de aspectos multimodales, ¿no? Retomando un poco y a partir de allí comienza a construir, ¿no? Entonces, y poner de plano en realidad, pues, ¿no? Que al final creo que todos coincidimos y creo que hemos ido por ese camino de que el lenguaje y la capacidad de decir cosas y de representar cosas es un aspecto muy importante, ¿no? Y de manera constante, que de manera parcial o quizá entera se ve inscrito en cualquier tipo de lectura que se tenga sobre Emerson y su escritura, ¿no? Entonces, lo ponía muy en plano eso y no encontré mejor nombre para señalar lo que estaba haciendo y lo que quería llegar, que lo mismo que decía Emerson, ¿no? Que pues la necesidad de aprender el mundo con palabras es neurótico. Eso sería para responder un poco a André. Walter, puedo aprovechar y hacerle una pregunta a Andrea. O dos. Sí, claro, por supuesto. Igual tenemos ya como tres preguntas ¿Hola? pendientes. No sé si, mejor las preguntas, entonces. sí, ¿me Si escuchas? alcanza el tiempo. Hola. Sí, digo, Ya, mejor las claro. preguntas, si se alcanza el tiempo, yo las hago. Sí. Ya, perfecto. Gracias. Y justamente la primera es para ti, Miguel. Dice, la pregunta es, ¿podrías explicar más tu postura frente a la idea de que Eielson no hacía un arte socialmente comprometido? Sí, en realidad no es mi propuesta. No es mi propuesta. O sea, digamos, en esta dicotomía, ¿no? Nuevamente anacrónica, ¿no? Que está desfasada, sin duda, ¿no? Uno podría ubicar a Eielson, digamos, del lado más de la poesía pura, aunque, digamos, es complejo esto, ¿no? Porque, claro, si uno ve la periodificación, por ejemplo, de Andrea, ¿no? ¿Cómo ubicamos ahí lo que es puro, social? O sea, en tanto dicotomía es compleja, ¿no?
Y va más por ahí, ¿no? Por una suerte de renuncia, ¿no? O de distancia en relación a lo que se ha caracterizado en el Perú como poesía de compromiso o poesía social, ¿no? O sea, uno lee a Valcárcel, por ejemplo, ¿no? O a Romualdo, ¿no? Digamos, o a Vallejo, ¿no? Y ahí está presente, ¿no? O sea, está sobre la superficie, ¿no? El alegato político, ¿no? De denuncia, ¿no? Eh, en el caso de Ielson, este alegato, ¿no? Esta interpelación, digamos, a la estructura social, política, ideológica, no es clara, sobre todo en algunos poemas, ¿no? Y va por ahí, ¿no? Va por ahí un poco la propuesta, ¿no? Sin duda podríamos discutir todavía, ¿no? En una obra tan amplia seguramente podríamos encontrar poemas en donde quizá alguien sí sienta que hay más de este sustrato presente, ¿no? Pero claro, en esta lógica de categorizar, ¿no? Lo ubicaría más para el lado contrario, ¿no? Pero no, como digo, todavía es una propuesta que podemos discutir ahora. Sí. Gracias más bien por la pregunta. Muchas gracias a ti. Y esta siguiente pregunta es de Facebook para Andrea y Pierre. Dice, viendo las dos últimas exposiciones que trataban sobre lo visual de los poemas, dice, ¿qué se podría rescatar entonces de este formato que usa Eielson en sus poemas? Que forma figuras y formas en sus poemas? ¿Es algo estéticamente rescatable o algo que al final no toma mucha relevancia en el poema en sí? Y dices, bueno, si lo podrían responder los últimos dos expositores. Dale, si quieres comienzo yo, Pierre. Bueno, si entiendo bien la pregunta, como que se rescata estéticamente, yo diría justamente la estética y el soniana va por ahí, ¿no? Como si entendemos lo estético como lo bello, pues no, pero si entendemos lo estético como esa manera de concebir el arte, esa manera de concebir la poesía, creo que justamente es allí donde se mueve lo poético, en ese papel impreso con 5 palabras, así como en Reinos, así como en Nada es banana si no me da la gana, ¿no? Como un poco en esos desplazamientos y en esos movimientos, es necesario ese paso por la imagen para abrir semióticamente la obra de Ielsoniana. Yo creo que una de las cosas que encuentro notable en la obra de Ielson es esa capacidad que tiene él para transitar con las mismas preguntas, con las mismas preocupaciones, diferentes medios, diferentes disciplinas, pero sin perder el eje transversal que la une. Entonces, aunque nos sentimos un poco perdidos, porque es una obra muy nebular, en donde uno está un poco como en una galaxia, todo como que tiene que ver, pero al mismo tiempo como que es tan diferente. Y creo que justamente eso es lo que estéticamente caracteriza la obra eielsoniana. Entonces diría yo que esta parte que se ha denominado poesía visual, poesía no escrita, es un componente nuclear de esa explosión semiótica y que para mí creo que es lo que permite que hablemos de una matriz, como decía él, ¿no? Es una matriz verbal que no es propiamente lenguaje verbal, pero tampoco es completamente imagen. Y esta poesía nos permite, yo creo, ver esas exploraciones. Sí, tener en cuenta también de que Eielson va trabajando esta propuesta a lo largo de sus poemarios, ¿no? No es que surja de la noche a la mañana y o sea, se introduzca a la tradición como un momento único, ¿no? Y que luego no se repita, ¿no? Sino que se va trabajando de manera constante a lo largo de su producción literaria y también plástica, ¿no? Entonces, todo forma parte de un conglomerado más amplio, ¿no? Y que si se entiende a Eielson como un artista que trata de problematizar los ejes que ha mencionado Andrea, o sea, no cabe sentido de que estéticamente se resalta toda la propuesta del medio verbal y no verbal que se ven en esos poemarios, ¿no? No a esto también iba con el motivo de, de mi exposición, ¿no? De que al ver este tipo de poemas o los últimos que se presentan, por ejemplo, en Canto Visible y en papel, uno llega a cuestionar
Si es que lo que está realmente leyendo, perdón, es literatura, ¿no? Tiene la categoría de poesía. Y eso es problemático en tanto, primero, no se entienda a Eielson y se lea únicamente eso ahí, ¿no? Como que logra trastocar y surgen las preguntas y surgen las interrogantes, pero cuando se tiene una progresividad y pues, se logra conocer al autor de manera más global, se tiene por certeza el hecho de que es necesario integrar esta visualidad para lograr entender a lo que aspira Eielson. Perfecto, muchas gracias por sus respuestas. Miguel, ¿tú querías agregar una pregunta? Agrego una para Andrea en relación a... O sea, pensaba, uno remueve la estructura, ¿no? Ok, con ello interpela, digamos, una matriz, ¿no? El siguiente paso es el de construir una nueva, ¿no? Hay que destruir para volver a construir, digamos, ¿no? Y precisamente me parecía interesante, digamos, estos ejemplos que ponías desde ya más la plástica, que desde, digamos, desde la poesía, ¿no? Estos alfabetos, ¿no? Esta suerte de construcción de una nueva, no sé, es que no son grafemas, de una nueva posibilidad, ¿no? De escritura, ¿no? Sin embargo, me ponía a pensar otra vez, y quizá tenga que ver, y ahí, digamos, lo enlazo un poco con esto que dices en tu periodificación del retorno a la palabra, ¿no? Otra vez, digamos, vuelve a una suerte de sustrato infantil, ¿no? Es como si volviera a aprender, digamos, a leer pero con el mismo alfabeto, ¿no? No sé si has podido pensar en eso, ¿no? Porque yo me pondría a pensar, o sea, ya, estructuras la matriz, ¿no? Digamos, denuncias su imposibilidad y construyes otra cosa, pero pareciera que empieza a construir a partir de la materialidad con la que un niño empieza, por ejemplo, a leer, ¿no? Que es un alfabeto, ¿no? O sea, como que hay una suerte de retorno, ¿no? No hay una total ruptura. No sé si has podido pensar un poco en eso. Sí, Miguel, gracias. Yo creo que cuando pensaba en ese retorno, y eso muchos críticos dirán, bueno, él nunca se va de la poesía porque empieza a reeditar y a recomponer y a republicar, pero sí creo que hay como un movimiento en tensión con el signo lingüístico y con la institución poética que parece como llegar a un momento en el que alcanza su límite último y no hay poemarios y luego repentinamente, nuevamente tenemos 4 o 5 poemarios hasta el final de su vida. Entonces yo creo que sí hay como una reconciliación, pienso, pero en ese movimiento veo yo que hay como dos líneas. Una, el budismo. Sí creo que hay en la tensión con la palabra, y tú que mencionabas a Saussure y mencionabas a Peirce, hay una cuestión allí frente a la manera de entender la realidad que es casi metafísica, ¿no? Hay una cosa como la esencia que se nombra y entonces si es arbitrario, si no es arbitrario. Hay una cuestión allí como no sé cómo llamarlo, como epistemología del lenguaje. Pero luego esta vertiente oriental que fractura ese dualismo, que fractura ese esencialismo a veces conceptual que tiene el lenguaje y que permite pensar la nada y que permite pensar el vacío y que de alguna manera la palabra puede liberarse de esa presión que se le ejercía respecto de capturar el significado y capturar, ¿no?, esa imagen mental. Pero por otra parte también creo que la exploración de Eielson en la plástica con el nudo y el quipu como ese signo que podría ser leído pero no, que podría ser una potencial escritura que está por fuera de lo alfabético y que de alguna manera toda esa exploración semiótica también libera un poco la palabra cuando Eielson dice, puedo pensar la palabra en un universo amplio de signos, como que si la palabra es la única y en ella debe estar el sentido, claro, es un yugo muy pesado, es un lastre muy pesado, pero quizás si la liberamos, podemos volver a ella con más ingenuidad. Un poco dices tú un carácter infantil, un carácter más sosegado, él dice en algún punto como mi lenguaje baja de temperatura, es más liberado, es más tranquilo. Entonces yo pienso que hay un poco
de comprensión de lo que el lenguaje implica en términos de la significación y la relación con el mundo. Y por otra parte, hay también una exploración de la posibilidad de encontrar la palabra en un universo amplio, en el que hay otros signos, no es el único. Y por eso ese tipo de ludismo y de juegos que hay al final de su poesía. Un poco eso podría yo ahí avanzar, ¿no? Frente a esa pregunta que me hace. Muchas gracias. Ya creo que para terminar, porque ya estamos con el tiempo, hay una última pregunta en el chat. No sé si alguno de ustedes la quiera tomar. Dice, ¿por qué creen que la poesía tiene tan pocos lectores y frente a la novela incluso al cuento? Y ya con eso terminamos. ¿Quién se anima? No sé, yo puedo dar una respuesta que es evasiva, ¿no? que, que tiene que ver con que en realidad no solo la poesía tiene pocos lectores, ¿no? También la novela y también el cuento, ¿no? Eh, Quizá, claro, tiene muchos menos lectores la poesía, ¿no? Y yo creo que, y bueno, y la respuesta puede ser la misma que por la que hay tan pocos lectores y lectoras de novelas y de cuentos, ¿no? Eh, y creo que tiene que ver con una articulación, me voy a poner, sistémica, ¿no? Eh, o sea, de responsabilidades, ¿no? No solo de nosotros, ¿no? Sino también del mercado, del Estado, de todo, la estructura, digamos, ¿no? Y que no colaboran con eso, ¿no? O sea, si el mercado es chiquito, ¿no? En el Perú, ¿no? ¿Cuántas novelas se venden? O evidentemente, los lectores son menores, ¿no? Pero si los lectores son menores, el mercado no activa, ¿no? Entonces se necesita que, digamos, ocurra desde la articulación del Estado, como alguna vez como alguna vez pasó, como pasa en Colombia, o como pasa en México, en Argentina, ¿no? Donde no solo, digamos, hay buenas iniciativas, ¿no? Aquí hay editoriales independientes, en fin, muy, muy buenas, ¿no? Pero, digamos, si no hay una articulación estatal, gubernamental, si no hay finalmente dinero, ¿no? Para generar lectores, para articularlo con las prácticas educativas, para, digamos, incidir en los colegios, para destrabar, digamos, esta aura que asume, digamos, a la literatura con A mayúscula o con C mayúscula, ¿no? Si no interpelamos también la estructura misma, ¿no? Del sistema mercantil del arte y la cultura acá, creo que poco vamos a poder hacer por generar más lectores y lectoras. Yo no creo que sea la culpa de la gente que no lee, ¿no? Y siempre, ¿no? Siempre he puesto en duda eso. Tampoco creo que sea que la poesía tenga un lenguaje más abstracto, más difícil, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, creo que tiene que ver con una estructura, ¿no? Que no solo limita, ¿no? El espacio para pocos, ¿no? Sino que con un poco apoyo, digamos, sistémico, ¿no? De la universidad, del Estado, de todas las estructuras, que hacemos poco en realidad para eso, ¿no? Felizmente hay congresos como este, ¿no? Y el reto es hacerlos más grandes, que más gente se una, se junte, hablar más de poesía es, digamos, precisamente generar la posibilidad de que haya más lectores y lectoras, ¿no? No sé si si fue vacío, ¿no? Pero eso es lo que pienso. Hablar de poesía, digo yo siempre, hablar de poesía es un modo de resistencia. Estar Así aquí es. nosotros es un modo de resistencia. Sí. Muchas gracias. Listo. Perfecto. Entonces, muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Pierre. Muchas gracias a todos los que han participado el día de hoy también, con sus preguntas y acompañándonos en estas presentaciones. Excelentes presentaciones.
Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Están invitados todos pues, a seguir el día de mañana con la programación del Congreso. Y muchas gracias a todos nuevamente. Que tengan buenas noches. Vale, muchas gracias. Chao, Muchas buenas noches. gracias. Muchas gracias. Vamos, Walter. cuídense. Chao, chao.